Hola y bienvenidos a ReaderZone. En este video les mostraremos cómo descargar la aplicación de ReaderZone, crear una cuenta de ReaderZone, unirse a un programa de lectura y administrar su cuenta dentro de la aplicación móvil de ReaderZone. Puede descargar la aplicación de ReaderZone desde el Google Play, la App Store o desde Amazon. Para encontrar la aplicación puede hacer clic en uno de estos botones en readerzone.com o simplemente buscar ReaderZone en su cuenta de aplicaciones o en Google Play. Sabrán que están en el lugar correcto cuando vean este logotipo como parte de la aplicación de ReaderZone. Después de descargar la aplicación de ReaderZone y abrirla por primera vez, verán esta pantalla. Si ya tienen una cuenta de ReaderZone, simplemente inicien sesión aquí. Si no tienen una cuenta de ReaderZone, hagan clic en el botón Registrarse aquí. En esta pantalla ingresarán un nombre, apellido, dirección de correo electrónico, confirmarán ese correo electrónico y luego ingresarán una contraseña. El único requisito de la contraseña es que tenga al menos 8 caracteres. Una vez que tengan todos mis datos aquí como me gustaría, hago clic en Enviar. Y ahora tengo que tomar una decisión y esa es, ¿tendré una cuenta ReaderZone para un solo lector o una cuenta de ReaderZone para varios lectores? La cuenta de un lector está destinada a una persona que registrará su propia lectura o hará solo una persona registrando la lectura en esta cuenta de ReaderZone. El tipo de cuenta de múltiples lectores significa que pueden tener más de un lector en una cuenta de ReaderZone y cada lector puede participar en un programa de lectura diferente. Seleccionaré múltiples lectores y haré clic en Siguiente. Mi primera indicación aquí es agregar a mi primer lector. Así que haré clic en Agregar lector y pondré un nombre y apellido. Una vez que tenga mi nombre, haré clic en Siguiente. Y ahora ingresaré el código del programa de lectura. Cada programa de lectura tiene un código único de 5 caracteres que les proporcionará la escuela o biblioteca que organiza el programa de lectura. Si no conocen el código del programa de lectura, regresen a la organización que lo organiza y busquen el código. El código que ingreso ahora es solo para fines de demostración y no será el código del programa de lectura específico que tienen. Después de ingresar ese código del programa de lectura, verán los grupos de lectura o actividades disponibles a los que pueden unirse. Pueden unirse a uno o más grupos de lectura o actividades en esta pantalla y verán el nombre de su escuela o biblioteca aquí arriba para asegurarse que están en el lugar correcto. Seleccionaré el grupo de lecturas de primer grado y haré clic en Siguiente. En este paso, responderé cualquier pregunta que sea parte de este grupo de lectura o actividad. Es posible que no vean preguntas aquí o que sean diferentes a las que aparecen en la pantalla. Una vez que vean estas preguntas, simplemente avancen rápidamente y respóndanlas. Con las preguntas respondidas, haré clic en Siguiente. Cuando vea esta pantalla, estaré listo para comenzar a registrar la lectura. Así que haré clic en Continuar. Verán que Franklin Reader es el primer lector en esta cuenta. Si deseo agregar un lector adicional, hago clic en Agregar lector y repito el mismo proceso. Ahora hagamos una entrada de lectura. Haré clic en Ver lector. Verán varias indicaciones aquí que les muestran cómo usar la aplicación de ReaderZone. Aquí es donde pueden ver los premios. Si están en un programa basado en minutos, verán un temporizador justo aquí. Puede ver el nombre del grupo de lectura con el que estoy participando justo aquí. Y ahora estoy listo para hacer una entrada de lectura. Para un grupo o actividad que tenga minutos de registro, puede usar el temporizador aquí mismo. Mientras el temporizador avanza, echemos un vistazo a otras partes de la aplicación de ReaderZone. Aquí abajo está el banco de libros. Dentro del banco de libros puede hacer un seguimiento de los libros que estoy leyendo o los libros que he terminado. Cuando hagan clic,
En este botón de banco de libros, por primera vez, es posible que vean libros que no agregaron ustedes. Esto se debe a que la organización patrocinadora puede agregar libros como parte de su banco de libros. Y es fácil para mí agregar un nuevo libro a mi banco de libros. Hago clic en agregar un libro justo aquí. Puedo agregar un libro buscándolo con estas opciones de búsqueda. También puedo escanear un código de barras en la parte posterior del libro. Si tengo un libro que no tiene un código de barras o un número ISBN o EAN, puedo hacer clic en agregar libro personalizado aquí. La forma más fácil de hacer esto es hacer clic en escanear código de barras. Si hago clic en escanear código de barras, mi teléfono abrirá su cámara y puedo escanear el código de barras en la parte posterior de un libro. Si quiero agregar este libro, que se llama Duerme como un tigre, busco el código de barras en la parte posterior del libro y lo coloco dentro del escáner. Una vez que se escanea este código de barras, verán que aparece la portada del libro y hago clic en confirmar. Y ese libro ahora se agrega a mi banco de libros. Una vez que terminé este libro, hago clic en terminar libro aquí. Puedo calificar el libro ingresando de 1 a 5 estrellas y también puedo escribir una reseña del libro aquí. Una vez que termine con esto, hago clic en continuar. Y ahora ese libro está aquí. También puedo eliminar libros de mi aplicación en cualquier momento deslizándolos hacia la izquierda como esto. El botón aquí es mi botón de premios. Dentro del botón de premios puedo ver todos los premios que he desbloqueado o los que aún no he desbloqueado. Para ver una vista amplia de un premio, simplemente hagan clic en el premio como esto y verán cómo se ve. Volviendo a nuestra pantalla de entrada de lectura, verán que ha avanzado a 4 minutos y 20 segundos. Si hago clic en pausa, siguiente y luego confirmar, esa entrada de lectura está completada y he desbloqueado mi primer premio. Si no quiero usar el temporizador, solo hago clic en entrada manual aquí y verán un teclado numérico que se ve así. Este teclado aparecerá para todos los grupos o actividades que registrarán algo que no sean minutos. Digamos, por ejemplo, que quiero ingresar 15 minutos de lectura. Hago clic en 15 aquí, siguiente y luego confirmo esa entrada. Y hago clic en aceptar. Si he omitido algunos días, al hacer las entradas de lectura, hago clic en lecturas pasadas aquí. Y verán esta pantalla donde seleccionan la fecha en la que desean ingresar minutos faltantes y escriben la lectura aquí. Para ingresar una lectura pasada, desplazo hasta la fecha en la que quiero hacer una entrada de lectura. Digamos, el 13 de marzo. Quiero ingresar 20 minutos de lectura, hago clic en 20 y luego confirmo esa entrada aquí en la parte inferior. Y ahora que la entrada de lectura está terminada, puedo hacer más entradas de lectura pasadas o hacer clic en finalizado aquí en la parte inferior. Puedo ver mi progreso en cualquier momento haciendo clic en ver el progreso, justo aquí. Al hacer esto, puedo ver todo el progreso que he realizado en mi cuenta de ReaderSun, incluyendo los libros que he terminado, los premios que he desbloqueado y las entradas de lectura que he realizado. Las cuentas se pueden editar en cualquier momento haciendo clic en el menú aquí, en la parte superior izquierda de la aplicación. Puedo editar los grupos o actividades de lectura en los que participo o puedo editar mi cuenta aquí mismo haciendo clic en Editar lector. Si hago clic en mis grupos de lectura, puedo ver los grupos de lectura en los que participo y puedo unirme a los grupos adicionales aquí o abandonar grupos o actividades de lectura deslizando esto hacia la izquierda. Si hago clic en Editar lector, puedo editar cualquier información acerca de mi cuenta aquí. La forma en que está configurada la aplicación de ReaderSun es que siempre estarás conectado a menos que cierres sesión activamente en tu cuenta. Para cerrar sesión en tu cuenta, haz clic en el icono aquí arriba a la derecha y llegarás a la pantalla principal.
Haz clic en el icono del menú y el botón de cerrar sesión está aquí abajo en el centro de la pantalla. Te invitamos a explorar y trabajar con la aplicación ReaderSon y siempre puedes comunicarte directamente con nosotros si tienes preguntas en help@readerson.com. Gracias y feliz lectura.